en un área muy peligrosa, ¿verdad? Y resulta que vino una inundación y el niño muere. Bueno, pues ahí yo sí era garante de los 4 bienes jurídicos y no le di el cuidado que debía, o debía evitar que se muera. Claro, pero de la manera como está tipificado ese delito, es inicialmente un delito de peligro que no exige un resultado material y por lo tanto es un delito que parece más de omisión simple, o una omisión simple, composición de garante, como llamaría imposición Silva, del profesor Silva, pero ya nos estamos yendo un poco más lejos. Entonces bien, este requisito del resultado típico, o este evento, como lo llaman los italianos, o este acontecimiento, como lo llaman el artículo 23, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que no todo resultado que se dé, obviamente, va a ser de tu competencia, sino únicamente aquellos resultados que están tipificados como tales, estos resultados materiales, que estén tipificados como tales, ¿ya? Y que eran del ámbito de tu competencia. ¿Ya? Esto del ámbito de competencia es muy importante. ¿Por qué? Porque por más de que yo haya evitado, por más que yo no haya evitado que se produzca un resultado, si este resultado no se produce dentro de mis ámbitos de competencia, entonces yo no puedo responder. Es decir, digamos de que yo estoy llevando otra vez a este anciano cruzando la calle. ¿Ya? Claro, si es que yo lo dejo al anciano ahí, parado, y lo atropellan, yo voy a responder. ¿Por qué? Porque los ámbitos de mi competencia, mediante la posición de garante que yo había asumido anteriormente, me lo van a hacer responder. Pero si la persona que estaba, si el ciego estaba parado en media calle, le meten un disparo, entonces yo ya no tengo por qué responder. Que si tú no lo hubieras llevado a la mitad de la calle, la bala no lo hubiera dado. Sí, pero la bala no era mi ámbito de competencia, es de la persona que disparó. ¿Ya? Es decir, el resultado tiene que ser producto de esta situación antecedente en que yo haya puesto el bien jurídico. Esta conducta precedente que crea este riesgo de desaprobado, o esta posibilidad, o este incremento de riesgo de desaprobado, tiene que ser causal del resultado típico. Entonces, no es cualquier resultado típico. El resultado típico puede ser el mismo, pero el resultado tiene que ser, por así decirlo, producto de la omisión. Producto de la omisión. ¿Estás hablando de causalismo? No, estoy hablando exactamente de lo contrario realmente. De la evitabilidad. No hay causalidad en la comisión por omisión. Hay capacidad de evitabilidad. Hay poder de haber evitado el delito. ¿Ya? Y claro, este poder significa que si yo hubiese la conducta exigida por el derecho, el resultado se hubiera desaparecido. Pero ¿qué hubiese pasado si es que yo hubiese hecho todo lo que el derecho me exige y pese a ello se produce el delito? Es decir, me exigían que yo ponga el perro con una correa y que lo amarre a un árbol. Perfecto, lo hice. Resulta que el perro de repente era muy fuerte, estaba muy bravo y rompió la cadena. ¿Sí produce el resultado típico? Sí, unas lesiones, digamos. ¿Ya? Que yo estaba en posición de garante, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo tenía la función de control sobre ese perro. Tenía que proteger además del peligro que representaba. Pero que yo cumplí con lo que me exigía el derecho y que ese resultado era evitable, aparentemente no fue evitable. Porque pese a que yo cumplí con lo que el derecho me exigía, el resultado igual se dio. El resultado igual se explicó. Con eso quería un poco concretar y terminar, pero antes de nada quiero decir que esta cuestión de los delitos de comisión, de omisión y comisión por omisión tiene muchas degradaciones, ¿ya? Para algunos autores también podría ser una explicación muy válida, que algunos delitos puedan ser considerados como delitos únicamente aplicables con el artículo 23 y otros delitos únicamente aplicables con el artículo 28. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que si el artículo 23 quizás se está refiriendo a un tipo de delito específico, que es cuando el propio tipo penal nos dice aquel que por acción u omisión realiza tal conducta. Claro, parece que en esos casos sí la acción y la omisión vienen a ser modalidades muy similares, muy equivalentes, ¿verdad? Y exigidas por el tipo penal. Y aquí les tengo un ejemplo.
¿Ya? El artículo 301 del COI, ¿verdad?, en su numeral 8, en el delito de contrabando, nos pone justamente esta cuestión, que los representantes de los depositarios de los depósitos temporales y las autoridades portuarias y aeroportuarias o sus concesionarios serán responsables si permiten por acción u omisión este delito. Claro, entonces ahí parece que esta cláusula de equivalencia tiene otro significado. Y eso es un poco esta tripartición del delito de omisión que nos reduce Schuleman, por ejemplo. ¿Ya? Que lo importante no es que si es un delito de omisión con resultado o no. Lo importante viene a ser la cláusula de equivalencia y si está tipificado como tal o no. Pero bueno, esas son las posibles soluciones y los grandes problemas que yo veo con el artículo 28. Y es por eso que yo creo que el artículo 28 es de imposible aplicación y que únicamente nos sirve a modo orientativo. Muchas gracias. Bien. Como adiviné lo que iba a decir el profesor Pulis, como el profesor García, a refrescar nuestros puntos de vista encontrados. Lo primero que dijo al final, de importancia práctica sustancial, que también le tiro el muerto a Ramiro para que su exposición nos aclare el tema. En el COIP, yo sigo centrado en mi afán de ser práctico, con una buena teoría, por supuesto, o una teoría sustentable. Cuando el artículo 28 nos crea legislativamente, subrayo, la posición de garante, era inevitable que lo haga en la comisión por omisión. Ya doctrinariamente eso está superado hace mucho tiempo y está bien puesto ahí. Cuando define la posición de garante, lo que hace es definir las fuentes de la garantía en segundo inciso, en la comisión por omisión dolosa. Aquí viene el problema de la equivalencia del artículo 23, inciso segundo. Esto es, causar un resultado por omisión equivale a concretarlo por acción. En otras palabras, para el derecho penal es igual. Si el nieto que quiere heredar al abuelo lo ve ahogándose en la bañera y con el fin de heredar se da la vuelta y se hace el ignorante, esa omisión es causal de la muerte del abuelo y ha matado por omisión. Da lo mismo para el derecho penal que si el nieto se acercaba a la bañera y lo hundía y lo mataba ahogado. Muy bien, es igual. Esa es la equivalencia. De aquí viene mi discrepancia quizás con Daniel y con Ramiro. Yo sostengo que al derecho penal le es indiferente la modalidad con que matas, por ejemplo, si es por acción o por omisión. Es indiferente. La estructura tiene que ser la misma. Y de ahí es donde yo concluyo que la posición de garante es exigible en la comisión por omisión y es exigible en la acción y es exigible en todas las modalidades de conducta que tengan que ver con la realización del tipo penal. ¿Comentarios? No sé, lo que decir, ¿tienen comentarios? No, eso es tu conferencia. Bueno, la única cuestión es, claro, es la diferenciación entre la diferencia que parte del propio concepto de acción. ¿Ya? En este caso, el doctor Zavala parte de un concepto negativo de acción y bueno, pues como yo lo mencioné, para mí esta posición de garante no puede ser aplicada a todos los delitos. ¿Ya? Y peor aún como está definido en el artículo 28, porque el artículo 28 nos define estos 4 bienes jurídicos y dejan toda una serie de problemas por detrás. Y también lo define únicamente para delitos dolosos. ¿Ya? Y nos deja este segundo problema que son los delitos culposos. Entonces, significa que para un delito culposo de mala práctica profesional yo tengo que utilizar el artículo 28. No lo puedo utilizar, tengo que utilizar el artículo 23. ¿Por qué? Porque el artículo 28 me habla únicamente de dolo. Pero eso significa que tengo que renunciar a la posición de garante. Tampoco. Aquí vamos más prácticos todavía. Vamos a la defensa del médico que ha operado. Lo llaman a la medianoche y dicen, tu operado se muere. ¿Cómo que se muere? Se lo cerré, estaba perfecto y estable. Sí, pero está con una infección mortal. Llega, está muerto por infección porque el bisturí no estaba esterilizado.
vamos con esa conducta del médico. El médico lo que dice, señor, y yo en mi rol, en mi posición de garante de la vida de ese ciudadano, en el rol de cirujano, ¿me era exigible que yo compruebe que el bisturí estaba esterilizado? ¿O me exonera el principio de confianza que eso le correspondía al instrumentalista? Si la respuesta es sí tenías posición de garante y en consecuencia no has creado el riesgo prohibido que se convirtió en la muerte, terminó la investigación contigo. Ahora sí, analicemos la conducta del instrumentalista. Lo que yo quiero decir es que para efectos prácticos, la estructura del delito de comisión por omisión, de omisión, dolosa o culposa, siempre va a exigir la posición de garante, el rol que desempeña para de ahí determinar riesgo prohibido y concreción de resultado. Esa es la discrepancia que hay. La otra que Daniel interpreta correctamente, quizás desde el punto de vista de la letra de la ley, y que yo aclaro que eso es un punto que el legislador debería aclararnos, es cuando habla en el inciso segundo del artículo 28 de la comisión por omisión, se refiere solo a esos bienes jurídicos. Yo digo, no, señor. ¿Por qué? Porque cuando habla de bienes de libertad, están comprendidos casi todos los tipos penales. Si nosotros leemos los bienes jurídicos de la libertad del artículo 66 de la Constitución de la República, están todas las posibilidades que puede haber en los tipos penales. En consecuencia, creo que no hay una enumeración taxativa, sino que está incluido la protección de todos los bienes. Bueno, aquí sí tengo un punto de discrepancia con Daniel. Que lo estaba buscando además. Sí, es verdad, el artículo 28 nos habla de la posición de garante en los delitos de omisión dolosos. La pregunta es, ¿debo exigir o no posición de garante en los delitos de omisión culposos? Desde mi punto de vista, sí, aun cuando no se encuentre establecida en la ley. Y explico por qué. El principio de ley, y esto lo voy a tratar un poco también en mi ponencia, pero les adelanto un poquito. El principio de legalidad penal, el nullum crimen nulla pena sine lege, que lo plantea Feuerbach en su Tratado de Derecho Penal alemán 1801, nos obliga a que no podamos entender un delito sin una ley preexistente. Es eso y no más que eso. Cuidado con confundir con el principio de reserva de ley en materia de derecho público, en el cual el funcionario público solamente puede hacer aquello que está contemplado en la norma. Esto no funciona así. Tan no funciona así que, por ejemplo, en materia penal es perfectamente aplicable una interpretación, una analogía in bonam partem, es decir, en favor del procesado. ¿Por qué considero yo que sí cabe la posición de garante en los delitos culposos omisivos? Porque esto funciona en favor del procesado, no en contra del procesado. El exigir que adicionalmente al resultado, porque de lo contrario estaríamos cayendo nuevamente en responsabilidad por resultado, el exigir que para imputarse el resultado sea necesario que esa persona haya tenido posición de garante respecto del bien jurídico tutelado. Por ejemplo, la enfermera que está a cargo de un insulino dependiente y que tiene que inyectarle cada 3 horas insulina para que pueda continuar vivo. Resulta que la enfermera se queda dormida y no le inyecta, producto de lo cual muere. Ahí tenemos un claro caso de omisión culposa. La pregunta es, ¿la enfermera tenía posición de garante? Por supuesto, en este caso sí. Pero ¿qué pasa si no era la enfermera? ¿Qué pasa si era un hermano que no tenía, digamos, mi hermano es insulino dependiente y tiene que inyectarse cada 3 horas insulina? Pues en ese caso, si mi hermano no se inyectó, yo no tenía la posición de garante, aún siendo hermano, de velar por el bien jurídico y de precautelar de que cada 3 horas se inyecte. Por lo tanto, no me sería imputable la muerte. ¿Por qué? Porque en ese caso yo no tengo posición de garante al no haber sido, en este caso, contratado para velar por la salud de la persona. Entonces, yo creo que
uno de los crasos errores en los que cae, uno de los tantos crasos errores en los que cae el Código Orgánico Integral Penal, es el restringir la posición de garante para los delitos dolosos de omisión. Yo creo que, con una interpretación extra ley que es totalmente posible, también debe exigirse posición de garante en los delitos culposos homicidios. Es básicamente lo que decía. Claro, el artículo 28 parece ser meramente orientativo. Nos viene a decir que existe la posición de garante en estos casos de comisión por omisión. Pero no basta con la posición de garante, no basta con el resultado. También tiene que haber la posibilidad de que, por más de que uno haya realizado la conducta, era evitable el resultado y que sea dentro de mi ámbito de competencia. Una de las cosas que hay que dejar en claro es que por el principio de legalidad, la aplicación del principio de legalidad penal, no significa que lo que no está en el COIP no existe. No, de ninguna manera. Lo que no está en el COIP sí existe. Por ejemplo, el error de tipo y el error de prohibición, aun cuando lo borraron del código, existen como una consecuencia necesaria de la estructura dogmática que ellos aplican. Si es que el dolo implica conocimiento y voluntad, tengo que preguntarme qué pasa cuando no existe el conocimiento. Si es que la culpabilidad va ligada al conocimiento de la antijuridez del actuar, tengo que preguntarme qué pasa cuando no existe el conocimiento de esa antijuricidad o ese conocimiento es deficiente. Sí, hay una serie de cosas. El día que alguien me explique cómo cabe el delito preterintencional en el COI, me avisa. Quisiera aportar con un ejemplo de delito culposo, en el cual sí tengo la posición de garante. Por ejemplo, como agente de tránsito estoy realizando un operativo de control y detengo a un conductor y ese conductor va en estado ingerido licor. Es evidente. Pero por alguna razón yo permito que él continúe conduciendo y más adelante atropella y mata a un peatón. ¿Tengo o no tengo la posición de garante en esas circunstancias? Aunque me diga que tomó, por la razón de que sea, condució el vehículo, que no pasa absolutamente nada y que él no salió a atropellar y matar a nadie. Yo creo que es un ejemplo bastante práctico en cuanto al delito culposo y sobre todo la posición de garante, porque es mi obligación haber impedido que ese conductor continúe la marcha, continúe con su vehículo. Su ejemplo me permito analizarlo simplemente para respuestas posibles. Primero, evidentemente que usted tenía un deber especial como agente de tránsito, regulado por normas, de garantizar, y la norma le exigía esa obligación para garantizar la vida de los demás. Uno, en el momento que defrauda la norma que le obliga a esa detención de ese ebrio, y usted le incumple, crea o incrementa, también no crea, sino que incrementa el riesgo prohibido en que está el conductor, se suma, ahí sí, al riesgo prohibido y usted pasa a analizarse su conducta porque el resultado de la muerte le es imputable. Sí, la pregunta es para el doctor Curi, pero de paso con la intervención del doctor García, solo recordarle que el artículo 13 del COIP prohíbe textualmente las analogías, por lo que no podríamos hablar de otro tipo de eventos que no estén exclusivamente involucrados en el proceso. Bueno, eso dice la ley. Pero, doctor Curi, en todo caso podríamos tal vez luego volverlo a conversar. Doctor Curi, el artículo 28, donde especifica claramente cuáles son los bienes protegidos, ¿qué pasa si el fiscal se descuida y enfoca el proceso, ¿sí?, de una estafa, donde el patrimonio justamente no es uno de los bienes protegidos? ¿Cómo debería absolverse a su criterio o manejarse o resolverse el proceso o encauzarse el proceso ahí? Bueno, pues Perdón, antes, es decir, sabiendo que debería coger el camino del artículo 23. Sí, claro,
estamos hablando de que es una estafa por omisión, obviamente, ¿ya? Donde la persona que ha omitido y que esa omisión creó justamente la estafa porque estaba en una posición de garante de decir la verdad y no la dijo, ¿ya? Entonces yo digo, sí, se aplica el artículo 23. ¿Por qué? Porque el artículo 23 le es indiferencia si es doloso o es culposo, ¿ya? Simplemente está diciendo, si tú has omitido y tenías la obligación de no omitir y esa omisión crea este acontecimiento, crea este resultado típico, tú vas a responder por él. Claro, si el fiscal se equivoca, bueno, mantengo lo mismo que dije, el 28 es orientativo. Claro, la defensa podría decir, no, pero es que el 28 no cubre ninguno de estos bienes jurídicos, ¿ya? Entonces, claro, ahí viene justamente el problema que yo planteaba. ¿Cómo lo debería orientar el fiscal? Pues debería olvidarse del artículo 28 y aplicar el artículo 23. Porque si se meten en los problemas de estos bienes jurídicos, se le va a caer. Claramente. ¿Cómo lo olvida el doctor Zavala? Decía, no, porque la libertad también es la libertad de manejar mi propio patrimonio económico y por lo tanto también estás afectando al bien jurídico libertad y por lo tanto es aplicable el artículo 28 perfectamente en ese caso. Solamente para ahorrarle a Ramiro, que lo va a decir en su ponencia, la analogía Bonaparte, la analogía a favor de, sí está permitida. Esa no está prohibida. La analogía Malaparte está prohibida. La analogía contra el procesado, pero nunca pues, a favor del procesado. ¿Por qué? Porque la analogía no consiste no en una forma de interpretar la ley, es una forma de aplicar, de aplicación a la ley. Y la aplicación a favor del reo siempre será bienvenida por el derecho garantista, al menos el penal. Ese es mi criterio, no sé. Compartido totalmente. ¡Qué milagro! Bien, creo que esto, a ver, allá. Buenas noches. Tal vez la pregunta no viene al caso de lo que expuso el doctor Curi, pero tengo una duda. ¿Un juez de violencia puede tener posición de garante en el caso de que no conceda a una mujer las medidas de protección que establece el artículo 548, 58, no recuerdo exactamente? Puede tener posición de garante en el caso de que la mujer, digamos, no le concedió la boleta de auxilio o no le ordenó la salida del agresor del hogar y producto de eso la mujer es asesinada. ¿Puede tener posición de garante? Mi respuesta corta es no. Mi respuesta larga. Regresamos otra vez, ¿qué es lo que fundamenta la posición de garante? ¿Verdad? Función de protección, función de control. Se encontraba en alguna de las funciones de protección, él tenía que ser, la jueza o el juez era garante de la vida de esa persona. No, el juez es garante de la buena administración de justicia. ¿Ya? Función de control, él maneja algún bien o él maneja alguna situación en la que tiene que controlar alguna fuente de peligro para los demás. Él no controla al marido, no lo controla, puede controlar su libertad. Por ahí podría haber una discusión. ¿Ya? ¿Qué pasa? Por lo menos me controlan la libertad, mi mujer. A ella no. Pero el proceso causal mío es mi mujer. Pero la idea es que no hay un deber de vigilancia en ese caso. Y por lo tanto, si no lo puedo fundamentar esta función de control vía injerencia, función de vigilancia o función de control de fuentes de peligro, entonces no tendría posición de garantía. Bien, solamente le voy a dar una sugerencia. Al analizar la conducta, en este caso en su ejemplo, de un juez, la pregunta nunca puede comenzar por ser la posición de garante. La pregunta es garante de qué. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que protege el juez? Una correcta administración de justicia. 1. 2. Si hace una mala administración de justicia incumpliendo las normas, crea un riesgo prohibido. Segunda respuesta. Tercera respuesta. Ese riesgo prohibido, ¿en qué resultado se concreta? En que se quedó presa la mujer. Hasta ahí. ¿Pero hay un resultado de muerte? No, señor, dice Jacob. Eso es problema de la mala suerte. El riesgo prohibido solo se llegó a concretar y su límite para imputar el resultado es hasta que se quedó presa. Ya lo que pase después, eso es culpa de la mala suerte.
solamente un pequeño mini comentario. Entonces, al final, el doctor Salvatierra cree que también el homicidio culposo también se puede aplicar el artículo 23 como posición de garante. Entonces, pasaron más de 20 horas de congreso para que yo y el doctor Zavala concordara en algo. Pero bueno, a continuación vamos a la ponencia del doctor Ramiro García Falconín. Él es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y es catedrático de Derecho Penal en las Universidades Central del Ecuador e Internacional del Ecuador. Un fuerte aplauso, por favor.